Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Vamos a hablar de música y voy a ahorrar la presentación, voy a ahorrar el preámbulo porque hay muchísimo para hablar, así que está con nosotros Abel Pintos. Bienvenido, Abel. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gran momento. Muy contento de estar acá, de verte después de tanto tiempo y de poder seguir conversando y que haya cosas para conversar. Hay muchas cosas para conversar y en el pasillo recién decíamos, nos miramos y yo decía, te conozco de cuando yo tenía 15 kilos menos, canas. Vos sos siempre flaco, perdí unos rulos. No, pero mirá, ¿Eso? el tiempo ha pasado también para mí. Esos son huellas del tiempo, ¿no? No, esto es una lección de look. No había otra, ¿no? En un momento dijiste, bueno, se veía listo. venir. Se veía Igual venir. fue afortunado porque la primera vez que me rapé fue porque iba a tener 2 meses de vacaciones después de muchos años. Y como yo tenía tantos rulos y venía a hacer tantos conciertos, como que yo sentía que me picaba mucho la cabeza, ¿viste? Con las luces y la transpiración de los recitales. Entonces decidí raparme como para darle un poco de aire a la piel, digamos, de alguna forma. Y me miré y me gustó. Entonces se venía un disco nuevo, que era Revolución 2010, y pensé que podía ser interesante, como el disco planteaba una reevolución en su título. Dije, a lo mejor es interesante encararlo desde la estética también. No era un signo de protesta, ninguna cosa rara, ninguna promesa, nada. En lo absoluto. Era hasta acá. Y entonces hice el disco, empecé a hacer la gira. Durante la gira medio que digo, bueno, ya está, ya pasó. Empecé a dejarme el pelo de nuevo y me di cuenta que me quedaba súper cómodo rapado. Me seguí rapando y con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de que ya no iba a tener retorno, ¿viste? Pero dije, bueno, pero por lo menos le gané de mano. Ya está. Sí. La avancé, hice sí, la avanzada. lo primero fue por elección, ¿viste? Ahí está. Esa ayudó a mi vanidad, claro. Recién decíamos, bueno, del tiempo que venimos charlando, ¿cómo defines este momento? ¿Es el momento de tu vida, artísticamente hablando? No creo y espero que no, porque yo confío mucho en no tanto en el paso del tiempo, sino en qué hace uno con el paso del tiempo. Y si yo sintiera que este es el momento de mi carrera artística, estaría entregando los guantes muy temprano. Tengo 33 años de vida y 22 de música. Es mucho tiempo de música, pero me queda mucho por aprender porque comencé siendo un niño y todavía soy muy joven, tanto dentro de la vida como dentro de la música. Entonces es un momento increíble, un momento muy emocionante, no increíble, porque sí puedo creerlo, pero por momentos sí es cierto que me conmueve mucho todo lo que sucede. No obstante, yo sigo en mi caminito personal de seguir aprendiendo, de buscar seguir creciendo en las cosas que para mí significan y ojalá después con el paso del tiempo también signifiquen para el público. Hace muy poquito venís de cosechar tu tercer Gardel de Oro. En perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Es importante, no? ¿Cambia el eje del artista o plantearse acá más otra cuestión artística? ¿Vamos por el mismo camino? ¿Cómo es? No, seguramente es así, es estimulante. A mí, digamos, en el momento de escribir una canción y hacer un disco nuevo, no me pongo como referencia ni los premios, ni los galardones del disco anterior, nada. Cada disco es una etapa nueva, cada canción tiene sus intenciones distintas a las canciones que la precedieron, entonces no pienso en nada de todo eso, pero sí es cierto que es muy emocionante ganar un Gardel de Oro. El Gardel de Oro corresponde al álbum del año. Entonces tu álbum es considerado uno de los mejores álbumes del año en un país como Argentina, donde gracias a Dios se siguen editando muchísimos álbumes por año de todos los géneros, de muchos géneros además. El año pasado nada más se editaron más de 1500 discos. Muchísimo. Es muchísimo. Muchísimo. Y sobre todo, si digo yo, cada músico cree que su disco es el mejor disco del mundo, de todos los tiempos, y creo que al mismo tiempo lo es. Porque cada uno da lo mejor de sí y lo mejor de su propio mundo en la producción de un álbum. Sin importar cuál sea el resultado, eso que uno hizo en un disco es sin dudas lo mejor que uno puede hacer en ese momento. Entonces al final, también por eso, un premio así significa tanto. Porque además el premio está buenísimo cuando lo ganás, pero si no... Lo mismo, porque si vos tenés... Llegás ahí y salís a defender a capa y espada, como decís vos, en mi disco sigue siendo el mejor. Sí, desde ya. Esa idea no te la va a quitar nadie, porque esa idea precedió a las realidades, fue la semilla fundamental. Vos haces un disco
para dar lo mejor de vos. Ujú. Listo, entonces ya ganaste. Cuando terminaste de hacer el disco, ya ganaste todo. El mundo es tuyo, el éxito es tuyo porque hiciste lo que querías hacer y cómo querías hacerlo y dejaste una impresión, una huella que probablemente dure, no sé si eternamente, pero sí muchos años. Recién decías, tengo 33, 22 de carrera. Si tratás de correrte de este momento y ver la perspectiva, te da la sensación como que hiciste muchísimo recorrido desde Bahía Blanca y Ingeniero White hasta Estadio Único La Plata, por poner físicamente Sí, un dos mojón, puntos. 2 puntos. ¿Sentís como que hiciste muchísimo en 20 años, Sí, 20 y pico de años? sí, hice mucho. Hice mucho, viví muchas cosas porque anduve mucho, verdaderamente. Ujú. Sí, anduve mucho. Hice conciertos, a cada ciudad donde llega me doy cuenta de que hice conciertos en distintos tipos de contextos y muy disímiles entre sí y eso me sienta muy bien porque entonces conozco las ciudades, conozco el público y el público me conoce muy bien. Rosario es una ciudad, un ejemplo perfecto en ese sentido porque en Rosario di conciertos en teatros, di conciertos en salas muy grandes como de repente el Metropolitano, di conciertos en el Monumento a la Bandera, di conciertos en festivales, di conciertos en ciudades que están que son otras ciudades, pero que están muy pegadas a Rosario. Entonces, en definitiva, yo llego a Rosario y me siento en casa. Eso quiere decir que anduve mucho y sí, entonces siento que hice mucho. ¿Y cómo llegar a los lugares nuevos? Recién hablábamos fuera de aire de un montón de espacios geográficos y culturales que estás ganando, que estás creciendo. En un momento uno ya empieza a mirar afuera, me imagino. Porque Sí. con tu recorrido y con tu millaje dentro de Argentina, pasó siendo Uruguay, seguramente Chile, Paraguay, nos fuimos a España, bueno. Ahora estás llegando a otros lugares. ¿Cómo llegar a esos lugares? Bueno, yo llego con la intención de conocer, no llego con la intención de devorar, ¿no? Ahí, de devorarme el país o la ciudad o lo que sea. Yo llego con la intención más bien de conocer. De alguna forma es curioso porque la última vez que estuve en Madrid conversaba con un amigo de Murcia, un murciano, y me decía, ¿conocés bien el barrio? Entonces, donde estaba hospedado, ¿no? ¿Conocés bien el barrio? Digo, sí, mira, siempre que vengo habitualmente me hospedo en este barrio. Me gusta empezar a conocer desde el lugar en el que estoy parado y empezar a hacer como un trabajo... Una espiral. Sí, y como un trabajo de zona, ¿no? Ujú. Y El reconocimiento de zona. sí, es curioso porque al final ahora conversando con vos me doy cuenta de que mi carrera la planteé así también, de alguna forma. Entonces me gusta llegar a estos países nuevos de esa manera. Voy con mi guitarra, mi disco bajo el brazo y a cantar, a tratar de cantar más de lo que tenga que hablar, porque es mi mejor forma de hablar o la que me sienta más cómodo. Pero luego, bueno, ahí voy con mis amigos artistas que me invitan a cantar, hago conciertos en salas grandes. Hace poco hicimos en Barcelona y en Madrid ya 2 salas de 1000 personas y ahí a tope y muy bien. Y también hago conciertos para 50 personas. Porque además me da la sensación de que más allá de los lugares, como decís vos, geográficos, va conquistando público. Porque seguramente los primeros espectadores fueron argentinos y ya no son argentinos, sino que son latinos o en España son españoles. Debe ser también emocionante esa cuestión, ¿no? Es muy emocionante. Pero de todos modos también es cierto que la globalización planteada desde los medios, sobre todo desde Internet, también permite que ahora sea más lógico que llegues y esté mitad de sala del lugar y mitad de sala de tu país que están allí viviendo, que en otras épocas seguramente, ¿no? Pero ahora es cierto que desde el primer concierto en Madrid, en una sala de 80, con 80 personas, ya la mitad era de España y la mitad era argentinos que viven allá. Y es emocionante cantar para alguien que ve la vida y que vive la vida desde el otro lado del mundo literalmente. Y también es emocionante cantar para alguien que está ahí sintiendo que le está pasando por la cabeza una película que no tiene nada que ver con vos, que es todo el recuerdo de su tierra, de su gente y de las cosas que debe extrañar, ¿no? Y además, eso te iba a decir justamente, sos como una suerte de puente, ¿no? Sí. De puente para esa gente que quizás es acercarte un cachito a lo suyo de acá, ¿no? Sí, yo he visto varios conciertos de argentinos en España y también de colombianos. Tengo muchos amigos colombianos, de colombianos en España y colombianos en México. Y la verdad es que a todo el público le pasa lo mismo con todos los artistas. Porque, bueno, debe ser duro vivir fuera, probablemente en muchos casos no por elección, ¿no? Y debe ser duro. Entonces,
la música funciona ahí como bálsamo. Abel, ¿cómo es este 11? ¿Cómo es este disco? ¿Qué está en este disco que no están los otros discos? ¿Es continuidad de lo que venías haciendo? ¿Cómo vivís el disco? Bueno, necesitaba un poco de objetividad después en ese momento, 21 años de música, porque había participado muy intensamente en la producción de mis discos desde el año 2004, desde que empecé a escribir mis canciones. Entonces decidí trabajar el disco en el exterior para poder sentarme a hacer música con productores que no supieran nada de mí y que no tuvieran muy en claro hacia dónde quería ir tampoco. Para que eso les dé presencia, para que eso les permita, bueno, producir y arreglar las canciones conforme a lo que yo les estaba transmitiendo en ese momento y no a ningún punto de referencia anterior. Y fue muy conmovedor. Fue un ejercicio musical estupendo, artístico estupendo, pero fue un ejercicio emocional muy importante para mí, porque es cierto que la autorreferencia se convierte en un punto peligroso por momentos, porque no te das cuenta y estás alimentando vanidades y egos que por ahí están escondidos, pero que a la hora de que un productor que no me conocía me decía, yo presentaba algo como una carta mía, ¿no? Como, con esto lo aniquilo. Salgo con un 3 en el truco. Sí. Tuve algo para mostrar. Y de repente al tipo no le pasaba nada y me decía, a ver otra canción, y medio como que te empieza a generar como una incomodidad, pero ¿cómo? Yo puse un buen jugador en la cancha, ¿cómo no? Sí, fue una carta alta. Claro, entonces fue un ejercicio emocional desde ese punto muy interesante. Y bueno, y al final en el disco resulta que hay ciertas características musicales que ya existen en mi música y que son reconocibles, pero al mismo tiempo también hay un carácter muy nuevo. ¿Y fuiste, como autor, como compositor y como intérprete. ¿Y fuiste con una idea de esas canciones y te trajiste otra? ¿O cómo fue la historia? No, me volvió a suceder lo que me sucedió hasta el día de hoy en todos mis discos, que de 11 canciones había escrito 12 o 13. Es decir, tenía muy claro lo que quería decir. Nos fuimos con 30 para que queden 11. No, que es un estilo de producción, no es que sea mejor de esta forma ni peor. Es un estilo, pero sí iba con algo muy claro y evidentemente transmití esa claridad y esa seguridad porque se sintieron muy a gusto los productores y vieron que lo que estaba contando era conceptual y tenía un sentido y una forma de... Bueno, una forma conceptual de plantear la música y es así como a mí me gusta trabajar. Lo planteabas el disco, con más allá de la idea que contaste de los productores, el disco lo planteás de una serie de canciones que están dando vuelta por ahí y pueden tomar forma de disco, lo manejás a partir de un concepto. ¿Cómo manejaste este 11? Habitualmente me nace componer prácticamente de una forma conceptual, porque voy escribiendo como por etapas de mi vida. Entonces, de alguna forma, si escribo 20 canciones, probablemente las 20 canciones tengan un hilo conductor que sea una serie de emociones que estén ocupando mi mente y mi alma en esa etapa de la vida. Pero al final también es cierto de que a veces escribo canciones que me encantan, pero que me doy cuenta de que no van a ser, que no son parte como de la manada que se viene juntando. Hay canciones que quedan como por otro lado, porque a lo mejor son inspiradas en otra cosa que no sea en algo tan puramente emocional, cuando otro conjunto de canciones sí lo es. Entonces, en ese sentido, la elección de los repertorios de mi disco es bastante simple. No solemos tener mucho inconveniente por esto que te digo, porque suelo ir muy al hueso de lo que necesito decir en ese momento. ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar justamente esa idea? Desde todos los discos que tenés hasta justamente darle forma a esto. Este disco fue el que más tiempo de producción tuvo. Es la primera vez en 21 años de carrera en ese momento que paraba para hacer un disco. Todos mis discos los hice estando de gira. Incluso Abel, que es el disco de estudio anterior, hay muchas cosas que están grabadas en el micro de gira y en habitaciones de hotel, estando de gira, con el disco anterior que era Sueño Dorado. En este disco paré y entonces al final, entre una cosa y la otra, estuvimos 1 año y 3 meses haciendo este disco. ¿Descubriste que acá más va a ser esa la forma? Descubrí que es muy buena onda hacerlo de esa manera, que es importante, que uno puede hacerlo en la ruta y que también tiene su gracia, por supuesto. Pero descubrí algo ahí en detenerme a grabar un disco que por lo menos me gustó. Creo que el próximo disco lo voy a hacer de la misma manera.
¿Dónde está? ¿Dónde quedó la criolla y el bombo legüero? ¿Está por ahí? ¿Vuelve en algún momento? Sí. Siempre vuelve, ¿no? Están de gira. Porque el bombo legüero es parte del concierto, porque siempre en los conciertos hay una u otra canción o tradicional o con un color y una intención tradicional. Y la criolla está en el bondi de gira porque es la que usamos en las habitaciones, en el camarín, en el micro mientras viajamos. ¿Tenés aquella primera guitarra de Sí. conservás todavía? Sí, sí. En realidad la guitarra con la que yo aprendí a tocar la guitarra la conserva mi padre. Con mi hermano Ariel en un momento decidimos regalársela. Era de él, él nos la legó y nosotros se la volvimos a regalar de alguna forma, ¿no? Pero la conserva él. Sí tenemos Ariel y yo las primeras guitarras que compramos con el dinero que nos El primer mango del primer show. Sí, esas sí las conservamos. Es así, ¿no? Sí, no en los shows, pero sí de backstage. Y de vez en cuando te parás adelante, no sé si para tocarla, pero por lo menos para verla, para ver lo que costó. No, es parte del día. ¿La usás permanentemente? Sí, las tenemos de gira, es lo que te cuento. Estamos en camarín ahí guitarreando y habitualmente es con esas guitarras o por ahí están en el estudio. Ariel en el estudio que tiene en su hogar tiene mi primer guitarra Ovation, que para mí conseguirla fue lo máximo y nada, la tiene ahí. En vivo hay una guitarra que es una Taylor que es una guitarra que ansiaba mucho, me costó mucho poder llegar a comprármela. Ahora ya tiene sus años y su ruta y sus kilómetros encima, pero sí, continúa ahí, viva. Recién, antes del reportaje en Camarines, una persona que me acompaña de gira, que trabaja con nosotros, me contaba, me decía, esta semana estuvimos calibrando ahí la Taylor y qué sé yo, o sea que las mimamos. Es como una caricia, ¿no? Una caricia permanente. Sí. Muchas, en otras oportunidades recuerdo y muchas veces charlamos acerca de lo que es la tradición, de lo que es el folclore, y llegábamos a un punto donde tus primeras interpretaciones, tus primeros conciertos tenían que ver quizás con canciones de Daniel Toro, Cuchi Leguizamón, por poner referentes. Fuiste creciendo, fuiste componiendo, de la misma manera que lo ha hecho quizás Cuchi Leguizamón, que lo hizo Daniel Toro, etcétera, etcétera. Y decíamos que esas canciones de acá a 50 años se convertían en la tradición, o podían ser la tradición. Como que ese camino fue mucho más corto que 50 años. Como que hoy por hoy ya hay chicos, enormes talentos que están dando vuelta por ahí, pidiendo escenarios que ya están cantando tus canciones. Sí, es cierto. ¿Notás o sentís que ya sos parte de la tradición? No tanto, pero sí me siento muy bien recibido sobre todo por las nuevas generaciones, desde un respeto y un cariño conmovedor. Eso sí lo siento, sí me doy cuenta de que eligen mis canciones para sus conciertos, para sus primeros discos. Hay mucho youtuber, instagramer, o no sé cómo se les llame, que suben sus videos y muchos son covers míos y a veces tienen mucho éxito y entonces en sus conciertos mis canciones son sus caballitos de batalla y eso para mí es muy conmovedor. Como te pasó a vos en este recorrido de los 20 y pico años, hay mucha gente que seguramente te dio el espaldarazo, que te dio un consejo. Si tenés que nombrar 2, 3, 5, las que quieras, personas, más allá de las personalidades del hecho artístico, pueden ser del mundo artístico o no, ¿quiénes fueron las personas que marcaron de alguna manera este camino? Bueno, como vos lo dijiste, es mucha gente, sobre todo gente de mi círculo más íntimo, pero por mencionar a alguien que todos puedan conocer de alguna forma, puedo mencionar a León Gieco, que me enseñó la importancia de lo que estás haciendo y la mucho más grande importancia de disfrutar de lo que estás haciendo. ¿Viste? Eso fue una lección muy importante para mí. Y también puedo mencionar a Víctor Heredia, que cuando le mostré mis primeras canciones, me dijo, me encanta que estés escribiendo, lo haces muy bien. Y me aconsejó que empiece a leer. Me dijo, yo te diría que empieces a leer mucho, porque va a llegar un momento en el que vas a tener mucho para decir y pocas palabras para decirlo. Y fue realmente muy importante. Y un consejo ahí que me marcó, aparte me cambió. ¿Y qué empezaste a leer? El primer libro que compré fue El Padrino, de Mario Puzo. No había visto las películas, era un libro interesante de largo, de contenido. Como una guía telefónica. Sí, y a partir de ahí me enganché. Había leído Mi planta de naranja lima a los 11 años y era el único libro que leía cada año. Y a los 18, cuando hablé con Víctor y tuve esta charla,
el primer libro que leí de esa etapa nueva fue El Padrino, y a partir de ahí empecé a leer lo que caía en mis manos y al día de hoy soy así un lector. ¿Y llevas así de viaje libros? Sí, constantemente. ¿Qué estás leyendo que te acuerdes ahora o que quieras recomendar? Un libro que se llama Diario de Bicicleta, que lo escribió David Byrne y que es muy interesante su punto de vista. Hace su crónica de 30 años de andar en bicicleta en New York, donde vive y donde nació básicamente, que es muy cerca, y en el mundo lleva su bicicleta plegable y recorrió el mundo en bicicleta a cada ciudad que visitó de gira, y es interesante el punto de vista. La misma escena que de alguna manera describías vos con León, te debe pasar que se te acercan chicos, gente talentosa, como te pasó a vos con un casetito ahora. Sí, se te acercan a vos sí. y te piden, te ves en ese rol de, no sé si padrinazgo, pero por lo menos darle un espaldarazo como para que arranquen. Sí, me encantaría poder dedicar más tiempo a eso. Es decir, poder hacer una producción integral con algún artista es una ilusión grande y es una materia pendiente para mí. Pero sí es cierto que hace falta una estructura y sobre todo un tiempo que todavía no tengo disponible de alguna forma. ¿Te imaginas así con una suerte de productora o sello discográfico propio? Tengo muchas ganas de, en algún momento también, de tener mi carrera para pasar una temporada dedicándome a producir 3 o 4 proyectos de distinto carácter y luego regresar a lo mío. Me resulta una idea muy atractiva, pero aún no pude hacerlo. Lo que sí suelo hacer es escuchar todo el material que me dan y escribir alguna impresión. ¿Alguna referencia que te quede guardado, registrar nombre y demás? No, escribirles. Decirles, bueno, mira, escuché el demo o el disco. No doy tanto una opinión, doy más impresiones. Me pasó tal cosa con tal canción, me gusta tal otra y se terminó. ¿Cómo es el disco que viene? Bueno, estoy trabajando 2 discos ahora en mi cabeza. Y uno es con canciones originales y uno es con canciones de otros autores. Es decir, estoy con muchas ganas de hacer un disco de música tradicional, porque me estoy dando cuenta de que ahora sí, o después de... No, tal vez por primera vez en mi vida, tengo ciertas tradiciones, digamos, en mi vida, en lo personal. A ver, ¿cómo cuáles? No, bueno, qué sé yo, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Esto de la literatura ocupa un lugar muy importante en mi vida. Para mí, leer en un momento determinado del día se ha convertido en una tradición, en una costumbre para mí, que ojalá pudiera yo heredar a mis hijos el día de mañana. Entonces, bueno, o reunión con seres queridos, o pequeñas cosas que se han convertido en la vida cotidiana en pequeñas tradiciones o costumbres, que no tuve durante muchos años, y entonces de ahí yo explicaba, decía, bueno, yo no soy un músico tradicionalista, porque no tengo tradiciones. Claro. Yo respeto las tradiciones de mi país y de la cultura de mi país, pero yo no tengo tradiciones. Entonces, en cambio, veía que otros amigos míos, de repente salteños, cantantes folclóricos tradicionalistas, pero tipos que vivían tradiciones realmente, ¿no? Entonces, era tangible lo que hacían. Sí, y ahora me dan ganas de hacer un disco de música tradicional y lo estoy trabajando de a poquito. ¿Va a ser un disco doble o por separado? Por mí sería, no, sería por separado. Vamos con una tradición, vamos con un disco de canciones tuyas. Sí, pero el disco de folclore en sí mismo, la verdad es que da para hacer un disco, qué sé yo, quíntuple, sextuple, porque el folclore es muy amplio, de todas las regiones del país. Yo me siento un artista muy federal, siempre tuve recibimiento por igual de todas las regiones, entonces me gustaría homenajear a todas las regiones por igual. ¿Qué género no cantaste de alguna región, de alguno que recuerdas, así que, che, esto no canté nunca o no toqué nunca esto y me gustaría... Cantar... Creo yo, he cantado músicas de todas las regiones, pero no he grabado. De repente, algún chamamé, no he grabado chamamé nunca. Grabé alguna vez un rasguido doble, un chamamé no. Y chaya tampoco. Una chaya riojana tampoco nunca grabé. Tendrías que agarrar un mapeo como hizo León con Ushuaia La Quiaca. O un loncomeo, por ejemplo. Ah, mirá. Del sur tampoco nunca. Tendría que agarrar un Ushuaia La Quiaca de León y hacer un mapa argentino de géneros y ver por acá es por acá, por acá. Y ahí está el milagro de esa obra, ¿no? O sea, de la lectura que tuvieron de hacer un catálogo de músicas tradicionales argentinas de semejante manera. Increíble. Cerramos con la última, una fácil de cierre. ¿Qué es el éxito para Abel Pintos? Yo creo que el éxito siempre es personal. Existe un éxito comercial para el que uno trabaja,
y que también se disfruta porque ese éxito comercial va a brindarte mayor cantidad de herramientas y de posibilidades para seguir logrando lo que para mí es más importante, que es el éxito personal. Y yo creo que el éxito personal se reduce a hacer lo que necesitas y lo que querés hacer. Me parece a mí, porque tener una empresa gigante con un éxito comercial enorme que no te identifica porque de repente la heredaste... Y ya no es propio. Yo considero que no está en contacto con lo emocional y que en algún punto hay una separación. Pero cuando tenés el privilegio de poder dedicarte a vivir, podés vivir de lo que además harías y que seguramente comenzaste a hacer sin ningún miramiento de poder vivir de eso, ¿no? Como vos estabas estudiando periodismo y seguramente amabas hacer un reportaje sin que eso te dejara un mango. En cambio, hoy podés vivir de eso ya hace muchos años y entonces la felicidad debe ser completa. Para mí eso es el éxito, siempre es personal. Y luego, para el éxito comercial, hay que trabajar. Yo trabajo mucho para vender entradas, para vender discos, para que mis canciones se escuchen. Trabajo mucho para eso porque disfruto, pero al final el éxito primero es personal, me parece a mí. Gracias, Abel, por esta charla esta media hora. Recordamos el 10, 11 y 12 de agosto. Ya está a la venta el tercer show. Sí, 11 y 12 están ahí con últimas localidades y 10 fue la última función que se agregó hace unos días nada más. ¿Vendrá una cuarta? Me están retando. No lo sabemos. No sabemos. No lo sabemos. Y si no, vendrás antes de fin de año. No lo sabemos. No creo porque la verdad es que la gira va a ser muy larga y en muchos conciertos en Argentina y en otros países. Pero bueno, siempre voy a regresar a Rosario porque es un lugar donde me siento muy cómodo y que quiero mucho. Gracias, Abel, y gracias lo mejor ustedes. para lo que vendrá. Bueno, un placer. Pasó Abel Pintos por la mesa de diálogo, por esta mesa de diálogo. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como lo disfruté yo. Gracias, nos vemos la próxima.